Mejor me lo floreo. No, cerrármelo más. Cerrarlo. Abrirlo, pues, o abrirlo, mejor dicho. Aunque no se mire todo esto. Que no se mire esto. Buenas noches, compañeros, Christopher, Lovely, Yadi, bueno, ya varios que me interesaron, ¿verdad? Está Luis Castillo, Johanna, Carolina, Cindy, Carlos, Lady, todos los demás, muchísimas gracias por sus buenas tardes, igualmente se las doy a ustedes, como lo voy a hacer todos los viernes. Como lo voy a hacer todos los viernes, compañeros, les voy a agradecer. Bien, compañeros, perdón, yo estoy haciendo algunas pruebas porque regularmente casi siempre pues, se cambia un poquito el formato de Facebook con respecto a los videos y por eso es que estoy tratando de otra vez acomodar la imagen para que lo podamos ver. Bien, pues les decía, compañeros, muchísimas gracias a todos, lo voy a hacer todos los viernes y no solamente de manera virtual, de presencial en especial. Su presencia el día viernes en la clase, ya tenemos 101 alumnos conectados, les agradezco su presencia, les agradezco estar aquí en virtualidad. Muchas gracias nuevamente, lo voy a repetir todos los viernes, por supuesto todas las clases y en especial los días presenciales, que sé el esfuerzo, el sacrificio que se hace, el sacrificio que tenemos que hacer. El próximo viernes, que va a ser un día también un poquito atribulado, ¿verdad? Hoy fue de mucha tribulación. No tengo la certeza, pero creo que va a haber segunda vuelta en la elección de colegio de abogados y supongo, no estoy seguro tampoco, que tendría que ser el otro viernes la segunda vuelta. Entonces hay que pensar en el tema del tránsito. Es el Día del Cariño, es quincena y el tránsito pues creo que va a estar un poquito complicado para ese día. Pero bueno, vamos a iniciar la clase, vamos a comenzar la clase de hoy. Muchas gracias, espero que su ánimo esté bien, es el último día de la semana, el último día laboral, su penúltima clase que les corresponde también. Creo que hay un mensaje por aquí de la compañera Zuli. Perdón, una consulta para los que no pudimos ingresar a la clase anterior. Usted sería tan amable informarnos en dónde encontramos la clase para tomar nota, por favor. Bien, Izuli, le digo lamentablemente, pero en la clase anterior lo dije, solamente 8 días voy a dejar el video. Lo hubiera podido consultar con cualquiera de sus compañeros, lo dije en clase, únicamente 8 días. Hace 10 minutos borré la clase, la de hoy, la estoy borrando el día lunes que sigue, antes de iniciar la clase borro se lo dije, ¿verdad? Anteriormente la dejaba un poquito más, pero creo que el alumno se fue confiando de que era más fácil mirar la clase y no estar presentes en la clase, y entonces la decisión de casi todos los profesores fue de no dejar pues, la clase en video para que estuvieran y de alguna manera presionarlos a que estuvieran en la clase. Por ese motivo, solo yo se les estoy dejando tan solo 8 días, tuvieron toda la semana para verla en Facebook, así que lamento la verdad, compañera, pero alguien podrá darle a usted copia de lo que platicamos la clase anterior, ¿verdad? Que fue lo relacionado con el aspecto de
todo lo que era el derecho notarial, y también platicamos acerca del contenido, acerca también de el objeto del derecho notarial y ese tema correspondiente. Así que vuelvo a repetirles, compañeros, la única forma que yo puedo determinar que ustedes están en clases, que ustedes están virtualmente conectados para ver la clase, es que hago algunas preguntas relacionadas única y exclusivamente con lo que vi en clase, única y exclusivamente con, cuando les digo esto solamente en clase lo voy a decir, es porque posiblemente eso va a venir en el examen, pero sencillamente lo que mi finalidad es, o lo que percibo es determinar quiénes se conectan en clases y quienes pues, por lo menos vieron en esos 8 días siguientes la clase que corresponde. Así que eso de casi no se le escucha, compañeros, estoy tratando de la manera de hablar fuerte. La clase anterior fue lo mismo, pero algunos compañeros me dicen que el sonido es bueno, algunos otros me dicen que no, así que creo que probablemente podría ser el tema del audio de cada uno de los teléfonos. Yo lo primero que hago cuando empiezo la clase es, primero, conectar el cargador para que no tenga problemas de batería, tanto la computadora como el teléfono, y segundo también pues estoy viendo el tema del volumen para que no tengamos problema con respecto, ¿verdad? Con respecto al tema este. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que no tengamos ese tipo de problemas. Pues yo quisiera, compañeros, si me pueden decir si es general el tema del sonido, voy a tratar de ver qué resuelvo, pero aquí, como les digo, en la habitación que vine y acomodé para dar la clase desde la pandemia no es muy grande, entonces no hay mucho eco, además tengo bastante, todo lo que es oficina, ¿verdad? Muebles de oficina, y entonces no creo que... Bien. Gracias, Elizabeth. Fíjese que voy a tratar la manera de conseguirlo este fin de semana. Si ya me habían hablado de ese tema el año pasado, pues traté de conseguir uno, pero me dijeron que no era compatible con mi teléfono, pero voy a intentar nuevamente. De repente me lo están diciendo, lo veo bien. Voy a acercar un poco más el teléfono, tal vez de esa forma van a escuchar ustedes bien. Pues aquí algunos me dicen que se escucha bien. Bien, gracias a la compañera que me da esta solución también, ya me lo habían dicho algunos compañeros pues el semestre pasado, y vuelvo a repetir, no encontré, pero este fin de semana voy a tratar de buscarlos, ¿verdad? Y obtener esos micrófonos para que podamos pues de alguna manera escuchar la clase en mejores condiciones de audio. Decía entonces, compañeros, por favor, los que deseen ingresar a la clase, ya no estoy en automático aprobando, he recibido algunos correos, y en los correos solo verifico el nombre y me ponen cómo lo tienen en Facebook, porque a veces me escriben con su nombre completo, pero tienen otro nombre, ¿verdad? También tal vez un seudónimo, entonces como no lo encuentro, no lo apruebo. Entonces me ponen en su correo, el carnet, su nombre, sección, y con el seudónimo en que se encuentran ustedes para que yo los pueda ubicar e inmediatamente lo hago. Tengo ya 608 alumnos inscritos en las dos secciones, y tengo 436 alumnos pues administrativamente en ambas secciones. Creo que hay un excedente como de 75, 80 alumnos que de repente encontré alguna situación. Voy a dar una clase de refuerzo para la retrasada del próximo sábado,
voy a dar una clase de refuerzo a los alumnos del año pasado y creo que han de haber entendido que la clase la iba a dar desde esta página. Ya corroboré con ellos que es la página del año anterior, que es Derecho Notarial 1 2024, y entonces tal vez por ese motivo me creció un poquito el número de alumnos, pero ya lo expliqué. Bien, vamos a... Muchas gracias, Silvia. Voy a tratar, hoy mismo voy a pedir favor al terminar la clase que uno de mis hijos me haga favor, porque con ese tema de la tecnología y compras, pues creo que mi hijo pequeño es el que más me ayuda, que es el que siempre me ha apoyado con estos temas. Muchas gracias, compañera Silvia. Bien, compañeros, vamos a continuar con el desarrollo del tema, con el desarrollo que estamos hablando. Este tema, compañeros, gracias, Natalia. Este tema que vamos a continuar con nosotros es el punto número 2 del programa. Quiero comentarles que ya les envié la hoja del punto número 1, que es la historia del notariado. La tienen que leer, léanla bien, solo una pregunta. Vienen en las, ¿qué? Serían 6 preguntas, porque son 3 variantes en una sección y 3 variantes en la otra. Van a ser 6 preguntas nada más. Esa la pueden leer ustedes y es la comprobación de lectura, y jamás de aquí en adelante voy a hacer preguntas de eso, porque solamente me interesa que ustedes tengan pues el conocimiento de la historia de derecho notarial. El programa, ya les dije, lo pueden bajar en la página. Ustedes ingresan en la página y donde dice docentes, pues ahí van a encontrar ustedes programas de estudio. Nuestro código del curso es el 233, buscan el 233, Derecho Notarial 1, y ahí lo pueden ustedes obtener, lo pueden imprimir. Vamos a continuar con el desarrollo de este tema, que hablamos nosotros rápidamente de lo que era la definición. Hablé de qué era el objeto, el contenido del derecho notarial, y hoy vamos a hablar sobre lo que son las fuentes del derecho notarial y la relación con otras ramas del derecho. Quiero comentarles, compañeros, que al igual que lo dije, que uno de los puntos más pequeños para platicar era el objeto del derecho notarial, pero sin embargo, créanme así, paradójicamente es el tema más importante que tenemos nosotros que desarrollar, porque ¿qué es el objeto del derecho notarial? La creación del instrumento público. Así que ese es el único objeto del derecho notarial, y aunque sea la frase más pequeña que corresponde a lo que es el derecho notarial, el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. También tenemos aquí cuáles son las fuentes del derecho. En el tema de las fuentes del derecho también es un subtema muy pequeño de explicar, es un subtema que ustedes lo saben, cuáles son las fuentes del derecho. Cuando vieron Introducción al Derecho 1, ahí vieron ustedes cuáles eran las fuentes del derecho. En el caso del derecho notarial, compañeros, en este caso del derecho notarial, tenemos nosotros que la única fuente del derecho notarial es la ley, ¿sí? La ley es la única fuente del derecho notarial, nuestro código notariado. Ya vamos a ver seguidamente la relación con otras ramas del derecho que encontramos aquí, ¿verdad? Ya les voy a explicar, lo vamos a ir viendo detenidamente, esa relación que tienen con cada uno de estos. Y también a mi lado derecho les puse a ustedes los principios del derecho notarial. Creo que no me va a dar tiempo el día de hoy para ver principios, pero quisiera que ustedes lo copiaran para que el día lunes que llegue a clases, que les voy a pedir su código de notariado, que ya espero lo tengan, ese lunes prácticamente voy a hacer los comentarios y voy a desarrollar el tema de los principios del derecho notarial, que es muy importante, relacionado lógicamente con todos los temas que corresponden al derecho notarial. De ahí precisamente va a surgir muchos aspectos relacionados con el derecho notarial, temas desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista notarial y desde el punto de vista de otras ramas del derecho. Así que de las fuentes del derecho, compañeros, la única fuente del derecho notarial es la ley. Podemos decir, ¿verdad?, que los jueces, los legisladores
se pueden nutrir por la costumbre, por la jurisprudencia, por las otras ramas del derecho, pero en el tema del derecho notarial vamos a hablar exclusivamente con que es la ley. Tenemos que recordar el contenido del artículo 2 de la Ley de Organismo Judicial, donde dice fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Eso es entonces, ese es un tema pequeño, un tema bastante pequeño, que son las fuentes del derecho notarial, ¿sí? En el examen puede venir, ya sea en el tema de selección múltiple o en el tema de falso y verdadero, la pregunta relacionada con la fuente del derecho exclusivamente es la ley, que podrá nutrirse con la doctrina, con la costumbre, la jurisprudencia, es correcto, pero la ley es la única que se reconoce como fuente del derecho notario. Bien, gracias compañeros. Y ahora tenemos un tema de verdad bastante importante, este tema de la relación con otras ramas del derecho, ¿verdad? Con otras ramas, la de derecho civil, derecho penal, derecho procesal civil, derecho mercantil, derecho registral y derecho administrativo. Quiero comentarles, compañeros, que cuando hablamos de la relación con otras ramas del derecho, es tan importante este tema que tenemos que platicar, y ustedes lo van a hablar, y ustedes lo van a hablar en clase, lo vamos a platicar en clase si quieren el día lunes, pero es tan importante que quiero comentarles que posiblemente y probablemente va a ser así, en algunos tratados del derecho notarial, la doctrina del derecho notarial, libros del derecho notarial, pueden ustedes encontrar relación del derecho notarial con otras ramas del derecho que pueden ser más ramas que puedan existir, ¿verdad? O hablarles del derecho bancario, ¿verdad? Recuérdense ustedes, hay muchos notarios que se dedican exclusivamente a temas de derecho hipotecario, de derecho bancario, y van a haber temas también de la relación que el derecho notarial tiene con el derecho tributario, la relación que tiene con el derecho financiero. Entonces, todos esos temas, todas esas ramas del derecho pueden ser relacionadas con el derecho notarial. Si hablamos del derecho tributario, pues por supuesto, ¿verdad, compañeros? El otro semestre vamos a ver los temas de cuánto debemos de pagar de impuesto del IVA, cuánto debemos de pagar nosotros del impuesto de timbres fiscales por una compraventa, cuánto se paga por una donación, cuánto vamos a pagar por una liquidación del patrimonio conyugal, cómo se paga un contrato de arrendamiento. Esos temas relacionan al derecho notarial con el derecho tributario, más sin embargo, no es importante, en este caso de nuestra clase, no es importante relacionarlas ahorita con esos temas. Creo que las que tengo en este momento aquí, las que les estoy dando a ustedes, derecho civil, derecho penal, derecho procesal civil, derecho mercantil, derecho registral y el derecho administrativo, son las ramas del derecho con las que más se relaciona el derecho notarial. Tengo algunos de mis apuntes antes de iniciar la clase, pues tipo 4:30, siempre preparo, me gusta preparar mi clase, y entonces estaba pensando en este momento con ustedes que yo tengo que dar por descontado, por supuesto hay que platicarlo, hay que hablarlo, y si tienen alguna pregunta relacionada con ello, pues lo pueden comentar y lo podemos ver, ¿verdad? Con mucho gusto. Pero lo que les quiero decir a ustedes, compañeros, es que yo tengo que dar por descontado que en temas ustedes de derecho civil, todo lo que es el derecho sustantivo civil, ustedes yo tengo que dar por descontado que ya lo conocen, que ustedes ya conocen los libros del registro civil, ¿sí? Pero, los libros del Código Civil, porque ustedes ya estudiaron ese, ¿no? El Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, y es hasta ahora que lógicamente empiezan su estudio a ingresar con el tema de derecho procesal civil y mercantil. También van a ingresar con el tema del derecho registral, también vamos a ingresar con el tema del derecho administrativo, pero en el tema del derecho civil, lógicamente tengo que dar por descontado que ustedes ya saben lo relacionado con el derecho civil.
Entonces, dicho esto, quiero comentarles que es muy importante la relación que el derecho notarial tiene con el derecho civil. Y miren ustedes lo que en unos 10-15 minutos voy a desarrollar. Voy a tratar la manera de que ustedes, de explicarles a ustedes cómo se relaciona el derecho notarial con el derecho civil. Creo que ese va a tener el mayor campo de acción, el mayor accionar el notario. La prestación de la función notarial va a tener su mayor concentración. La médula espinal del trabajo, de la función notarial que presta el notario con respecto a la elaboración de los instrumentos públicos, a la creación de cualquier instrumento público, es precisamente y deviene de lo que es la relación con el derecho civil, por la importancia que va a tener esa relación. Y veamos primero, cuando estamos hablando del libro número 1 de las personas. Cuando hablamos del libro número 1, estamos hablando de las personas y tenemos que hablar lógicamente de la identificación. ¿Cómo vamos a identificar? La ley lo dice, ¿verdad? El artículo 4 o el artículo 5 de la ley del Código Civil establece la identificación. ¿Y por qué es tan importante para nosotros los notarios la identificación? Porque precisamente en el artículo 29 del Código Notariado, los 12 numerales que contiene, dentro de ellos está la forma de identificar a una persona. ¿Cómo identificamos a una persona? Entonces tenemos que tener la sapiencia, el conocimiento de que a la persona la podemos identificar por 3 formas. La fe de conocimiento, diciendo que conocemos a la persona, expresando y documentando en la escritura pública que conocemos a la persona. 2, con el documento personal de identificación, que es el único documento reconocido por nuestra ley, ¿sí? Con la ley del Registro Nacional de las Personas, el DPI, con el Código Único de Identificación. Y por supuesto también nos da la opción de identificar a una persona que no posee documento y que no lo conocemos, que le identifiquemos por medio de 2 testigos que nosotros los notarios debemos de conocer. Ese es el tema de la identificación, pero también dice el tema de la identificación cuando cualquier persona que pues de manera usual, constante y públicamente utilice 2 nombres diferentes o 3 nombres o 4 nombres diferentes a los inscritos en el registro civil de su nacimiento, puede identificar su persona. Y por eso deviene precisamente la identificación, porque si a usted cuando sea notario y recibe la información que José Antonio, él le dice: yo me llamo José Antonio Maldonado Pinzón, y cuando usted mira el documento personal de identificación y le dice: es que yo también me digo Julio Antonio, también mi nombre es Julio Antonio, pero también utilizo José Antonio. Ese tema es la identificación precisamente, y el notario tendrá que saber o determinar si tiene identificación de persona, si esta persona es realmente la determinación de si se puede hacer constar esos 2 nombres o cualquiera de manera indistinta porque tiene su identificación. Tema civil, personas. Tenemos la capacidad, y compañeros, la capacidad todos nosotros sabemos. Tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Qué nos debe interesar a nosotros los notarios? La capacidad de ejercicio. No podemos hacer ningún solo documento con la comparecencia de un menor de edad. No puede comparecer en ningún instrumento público. Ya voy a dar siempre excepciones, ¿verdad? Ya voy a decir más adelante, hay un único documento que sí se puede hacer, que sí lo puede hacer el notario, pero lo que les quiero comentar es la capacidad de ejercicio de la que necesitamos. Los 18 años, la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque precisamente dice el artículo 1251 del Código Civil, dice: para que sea válido un negocio jurídico necesitamos ¿qué? Capacidad legal de las partes, ¿sí? Que el objeto sea lícito y además que el consentimiento no adolezca de vicios. La capacidad es importantísima. Jamás un menor de edad puede otorgar un instrumento público, y eso lo tiene que saber el notario. Y si lo va a otorgar, será a través de y por medio de quienes ejerzan la patria potestad, padre, madre, o bien la persona que legalmente tenga la tutoría legal de esta persona. Ese es el tema de la capacidad, la relación que vamos a encontrar en el libro número 1. Domicilio o residencia. El domicilio, importantísimo.
Uno de los requisitos que debe de llenar el notario para poder ejercer el notariado es que sea de este domicilio, ¿sí? Tanto el domicilio, la residencia, que es la circunscripción municipal, ¿sí? Pero la otra es el domicilio donde tiene, ¿sí?, el ánimo de permanecer la persona, su domicilio. Y eso es otro de los requisitos no esenciales del instrumento público, el domicilio, su capacidad, o sea, su edad, para que se pueda determinar. Luego tenemos, más adelante, pues vamos a encontrar también la ausencia, ¿verdad? La ausencia la vamos a determinar, pero también tenemos el tema de lo que es la familia. Y vean ustedes la importancia del derecho notarial con el tema de la familia. Díganme si no vamos a relacionar el derecho notarial. Somos nosotros los notarios, se los dije anteriormente, que prestamos la seguridad jurídica porque conferimos certeza, porque conferimos seguridad jurídica a todos esos instrumentos que nosotros fraccionamos, que nosotros fundamentamos. Sí, Diego, los apellidos también se pueden cambiar, los nombres también se pueden cambiar, pero yo creo que ahora con el Registro Nacional de las Personas eso ya vino a regularizarse y ya es muy poco probable que hayan problemas como los que usted me explica con el tema hablando así pues coloquialmente, con el relajo que se puede existir en un registro de las personas. Les decía entonces, ese tema tan importante de lo que es la familia, y de la familia deviene ¿qué? Instituciones tan importantes como es el matrimonio, ¿sí? El artículo 49 de la Constitución, que sabemos que está en el pináculo de todas las leyes de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el artículo 49 dice: nosotros se faculta al notario como funcionario para que pueda celebrar el matrimonio. Constitucionalmente la institución jurídica también, la jurídica familiar, la unión de hecho. Por nuestra idiosincrasia se encuentra contenida la unión de hecho también dentro del Código Civil. ¿Y a quién le corresponde celebrar la unión de hecho? ¿A quién le corresponde? Al notario. Dice la ley: en escritura pública o en acta notarial. Y algo tan importante que dice: ¿y cómo se cancela o cómo se extingue la unión de hecho? A través de el notario. Un notario lo hará constar la terminación. Vean la importancia que tiene esa relación del derecho notarial con el derecho civil en el tema de la familia. No más importante, si ustedes lo quieren decir, el régimen económico del matrimonio. Cuando hablamos nosotros que el matrimonio no es un contrato, por supuesto que no lo es una institución social, dice la ley, artículo 78. Luego viene el artículo 108, donde 108 al 112, donde están todos los derechos que se generan del matrimonio y obligaciones del matrimonio también. Pero mira la importancia del régimen económico. A pesar de que debemos de entender nosotros de que no es un contrato, en el acta notarial o a través de una escritura pública deben constituirse un régimen económico del matrimonio. Y el régimen económico del matrimonio es un pacto entre Carlos y Sofía, que acaban de contraer matrimonio, y es un régimen que va a pactar para más adelante con una prueba preconstituida de cómo van a liquidar su patrimonio familiar cuando más adelante hubiera una separación o un divorcio. Eso es en el tema de capitulaciones matrimoniales. Y luego también tenemos el tema del parentesco, ¿verdad? Es importantísimo el tema del parentesco. No solamente para los efectos de la aplicación de la ley, en el tema de los testamentos, en el tema de la sucesión hereditaria, siempre estamos pensando y siempre estamos diciendo nosotros, bueno, ¿será que yo tengo el derecho de suceder? ¿Será que yo puedo sucederle a mi tío abuelo? ¿Será que yo le puedo suceder? O cuando hablamos, ¿verdad, compañeros? Aquel tema, yo soy primo en segundo, yo soy primo en tercer grado. Pues la ley no lo reconoce, ¿verdad, compañeros? Por el tema de afinidad, por el tema de la familiaridad, por el tema social, por el tema del aprecio y del cariño entre familias. Digo, mira, vos sos mi primo en tercer grado, o él es mi tío en tercer grado. Compañeros, tenemos que saber el tema del parentesco, porque recuérdense que la ley solo reconoce, en el tema del parentesco, solamente va a reconocer, ¿sí?, en el grado de consanguinidad, en el cuarto, en la línea recta, ¿sí?, hasta el cuarto grado. Y en la línea de afinidad, segundo grado. O sea, suegros y cuñados.
¿Y por qué la importancia de saber del parentesco? Primero porque tenemos una prohibición para nosotros los notarios. ¿Para qué? Para ejercer a favor de nuestros familiares. Tenemos que saber a quiénes no lo podemos nosotros hacer un acta, legalizar una firma, un acta notarial. Tenemos que saberlo. Pero también en el tema de parentesco tenemos que saberlo porque la ley dice, cuando nosotros somos notarios y nos requieren de un mandato judicial, con o sin representación, mandato judicial, tenemos que saber el parentesco, porque dice la ley que solamente se puede otorgar mandato judicial o a un abogado o a los parientes dentro de los grados de ley. En el momento que nos piden asesoría no le podemos decir, mire, creo que sí puede su tío abuelo, o creo que sí va. Ustedes tienen que saber el tema del parentesco para poder determinar si puede ser mandatario judicial o no puede ser mandatario judicial. Solo estoy esbozando pequeñas pinceladas, ¿verdad?, para darle brillantez al tema de la relación del derecho notarial con lo que es la relación de todo el Código Civil. La afiliación, pues es muy importante, ¿verdad?, el tema de la afiliación. Y luego tenemos la patria potestad. La patria potestad, compañeros, no la podemos dejar, digamos, aislada de este tema que estamos hablando, porque es importante, ¿verdad, compañeros? Es importantísimo que hablemos nosotros del tema de la patria potestad. ¿Por qué razón? Porque recuérdense que hablaba precisamente de los menores de edad que no pueden otorgar un instrumento público, no pueden contraer obligaciones. Y en la patria potestad establece claramente y dice, los padres en ejercicio de la patria potestad no pueden disponer de los bienes de sus hijos menores de edad, si no es con el consentimiento judicial y a través de un procedimiento sí, que se lleva vía judicial o vía extrajudicial para obtener la declaratoria de que se puede enajenar, gravar, ignorar o transigir de cualquier forma la propiedad del hijo menor de edad. Se llaman diligencias de necesidad y utilidad o diligencias de disposición o gravamen de bienes de menores de edad. Pero ese es precisamente el ejercicio de la patria potestad. No podemos delegar nosotros la patria potestad, no podemos decir, mira, pues ahí te dejo a mi hijo y te doy la patria potestad. La guarda y custodia, pues es un poquito, pues si ustedes quieren comentarla y decirla o platicar al respecto de ello, se puede. Pero en el tema de la patria potestad definitivamente no podemos nosotros delegar. O es el padre o es la madre. Y luego los tutores, ¿verdad? El tutor judicial, los tutores llamados por parentesco, o sea, los parientes dentro de los grados de ley. Y ese es el tema con el libro de la familia. Perdón, el libro número 1 de las personas y la familia. ¿Sí? Aquí estaba viendo que están preguntando en un artículo. Bueno, dije el 78 al 112 del Código Civil. Esos son los deberes y obligaciones y derechos que nacen del matrimonio. Son los artículos que se tienen que leer cuando se celebra un matrimonio. El 2 de la LO, 49 constitucional, el 4, el 5 también, el 8 de la capacidad. Así que muchas gracias, compañeros, por repetir ustedes estos artículos y que de alguna manera me apoyan a mí y apoyan a sus compañeros. Libro número 2 del Código Civil. ¿Qué importancia tiene cuando decimos los bienes y la propiedad? Fíjense, estamos hablando de los bienes y de la propiedad. Constitucionalmente hay un artículo especial donde dice que la propiedad, ¿verdad?, es un aspecto, es una institución del ser humano. Lo reconoce la Constitución, es una norma constitucional y por supuesto el Código Civil también lo establece. Podemos nosotros disponer de nuestra propiedad con las limitaciones que establece la ley. La autonomía y la voluntad también tienen sus limitaciones, pero en ejercicio de la autonomía y la voluntad nosotros podemos definitivamente hacer con nuestra propiedad lo que nosotros queramos. Pero dentro de ese mismo tema de la propiedad viene la copropiedad, viene el tema tan importante que ustedes lo saben, ahora está, pues es una explosión urbanística, ¿verdad? Ahora sabemos ese tema de la propiedad horizontal, ¿verdad? Ese tema de las propiedades horizontales, todos los apartamentos que se están creando. ¿Quién crea esas fincas? ¿Quién va a crear y constituir precisamente esos
convenios que van a existir para que los condóminos estén viviendo correctamente, para que pueda haber una finca en cada apartamento, para que tengan sus parqueos, para que tengan una bodega. Eso le corresponde al notario. Ese tema de la propiedad horizontal que ahora es tan importante, el notario la tiene que conocer, ¿verdad? Les hablé de la hipoteca, les hablé de la prenda también, y estoy hablándoles también de mucha importancia, por ejemplo, en el tema de la propiedad. Les estoy hablando de la usucapión, ¿verdad? La usucapión, que es el tema que, digamos, trasladado al tema procesal civil y mercantil, lo hablamos como el tema de la titulación supletoria, que judicialmente, a través de haber obtenido de manera pacífica, pública y por más de 10 años un inmueble, le corresponde, sí, a una persona obtener por usucapión. Y entonces todos esos temas que vamos a ir encontrando aquí en el tema, estamos viendo el tema de la copropiedad, el tema de la medianería, tenemos que ver el usufructo y uso de habitación, eso lo estamos viendo en el tema de la propiedad, y también algo muy importante dentro de la propiedad, ¿qué vamos a hablar? Las servidumbres, ¿verdad? Las servidumbres aparentes, las no aparentes, todas esas, las voluntarias, no voluntarias, las obligatorias, las judiciales, todo eso, compañeros, es y nos corresponde a nosotros, los notarios. ¿A quién le corresponde hacer una escritura para constituir una servidumbre de paso, una servidumbre de acueducto, una servidumbre de ventana, una servidumbre de conducción de energía eléctrica? ¿A quién le corresponde sino al notario? Somos nosotros los notarios los que documentamos, los que cristalizamos precisamente en el derecho, metafóricamente hablando, lo que el derecho notarial nosotros como notarios vamos a fraccionar, vamos a hacer, vamos a elaborar, ¿sí? Libro 2, ¿verdad? Libro 3, compañeros, no hay alguna pregunta, creo que les estoy explicando, les estoy hablando, eso lo tienen que conocer ustedes, pero les estoy explicando estos temas, pero no sé si hay alguna pregunta que se relacione con esto, algún comentario. Veo que están ustedes tomando nota de los artículos y eso me parece importante y es muy necesario, ¿verdad? Pues yo les dije que a veces hago preguntas en el examen relacionadas con artículos que he mencionado, porque es importante que ustedes lo lean. Importante, como lo que dije, de la forma de identificar a las personas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en Derecho Notarial 2. Ustedes van a ser los notarios, ustedes van a redactar instrumentos y el conocimiento tiene que ser producto de una buena enseñanza, primero de mí, y un buen aprendizaje de ustedes a través del estudio del Derecho Notarial. Muy bien. Bueno. Luego venimos con el tema de la sucesión hereditaria, ¿verdad? O sea, la sucesión hereditaria, que es el libro tercero. Es importante, ¿verdad, compañeros? Tan importante que yo les quiero comentar esto de que, primero, creo que es una manera muy importante, es una manera de demostrar responsabilidad, de ser responsable una persona de otorgar su testamento. Pero a falta del otorgamiento del testamento, compañeros, a falta del otorgamiento de un testamento, pues la masa hereditaria, sí, el causante, ¿verdad? Al fallecer la persona, pues el causante, lógicamente va a dejar los bienes relictos, los va a dejar intestados. Y entonces, lógicamente, ¿a quién le va a corresponder hacer ese acto de última voluntad? ¿Sí? No es un contrato, es un acto de última voluntad, es una declaración voluntaria que se hace a través de una escritura pública, que se hace ante notario. No hay ningún funcionario público, nadie, nada más que el notario, quien recibe la declaración de su deseo testamentario, de sus cláusulas testamentarias. Lógicamente, compañeros, todos sabemos el tema del testamento. El testamento es mortis causa, es su naturaleza jurídica, es para después de la muerte. Y la importancia, compañeros, que existe, y voy a mencionar el artículo para que ustedes lo lean, que existe con el tema de artículo 977 del Código Civil. Y en términos generales, ese artículo encierra la importancia para el notario en el tema del testamento, que nosotros lo tenemos que conocer, y ahí está precisamente en la sucesión hereditaria. Cuando nosotros notarios recibimos esa información, tenemos que cumplir ¿con qué?
con demostrar nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que demostrar esa habilidad que tenemos para redactar, ese abanico y las disposiciones que nosotros tenemos que conocer de lo que es la sucesión testamentaria. ¿Cómo vamos a hacer un testamento? ¿Cómo se va a realizar el testamento? ¿Cómo debemos de cumplir nosotros con esas formalidades? Y precisamente con el cumplimiento de esa teoría formal del instrumento público. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la escritura pública de testamento? La ley nos dice en el Código de Notariado qué requisitos debe cumplir una escritura pública y además los requisitos que también debe contener el testamento, ¿sí? Esos requisitos que debe contener el testamento los debe de cumplir el notario. ¿Por qué les digo esto? La importancia de ese artículo 977. Porque el artículo 977 dice claramente y de manera taxativa y expresa: el testamento que no reúna las formalidades esenciales del testamento se declarará nulo o es nulo. Recuerden, si repito otra vez, el testamento, su naturaleza jurídica, mortis causa, para después de la muerte. Hasta después de la muerte, ¿sí? Se dará cuenta el señor juez, se dará cuenta los familiares, se dará cuenta el heredero testamentario que el notario faltó a una formalidad esencial. Hasta que muera el testador, se dará cuenta que faltó a una formalidad esencial en el instrumento público. El testamento es declarado nulo y esa masa hereditaria que posiblemente era para una o dos personas, probablemente se convertirá en una masa hereditaria dividida entre todos los llamados a una sucesión intestada. Y esa responsabilidad, lógicamente, será del notario, esa responsabilidad de la falta de conocimiento. Recuérdense ustedes que nosotros los profesionales también debemos de tener pericia, ¿sí? Por una mala práctica, por un mal o el desconocimiento de la ley, nosotros estamos sujetos a una responsabilidad civil, a responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa, y entonces nosotros debemos de cumplir en el tema del testamento, debemos de cumplir. Hay diferentes temas del testamento, eso ya los conocen ustedes, ¿verdad? Cómo se va a hacer los testamentos. Y en sí, recuérdense algo importante. ¿A quién le va a corresponder el testamento hológrafo? ¿A quién le corresponde el testamento cerrado? El que hace el testador en una hoja de papel, lo pone en una plica y lo cierra. ¿A quién le corresponde apoyar, instruir, prestar su función notarial con el conocimiento de qué se hace con este documento que contiene un testamento? Pues la ley dice que lo pondrá en una plica, lo deberá cerrar y luego faccionar un acta notarial en la cubierta del testamento cerrado, y luego esa acta notarial que esté en la cubierta deberá transcribirla en el protocolo del notario para guardarla, conservarla, protegerla y darle perpetuidad. Y el conocimiento es del notario entonces. Por eso digo yo, qué relación más importante, tan grande, vasta, ¿verdad?, que tiene el derecho notarial con el derecho civil, y el tema precisamente con el tema de lo que es la sucesión intestada y la sucesión testamentaria, ¿sí? Es el intestado y el testamentario. Y luego viene el libro número 4, que es del registro de la propiedad. Me voy a reservar este libro porque tenemos que hablar precisamente nosotros de este tema, el derecho registral. Y cuando hablemos del derecho registral, importante va a ser que hable yo del tema del derecho registral, ¿verdad? Y que hable yo del registro de la propiedad. Por eso me voy a saltar hacia el último libro que vamos a hablar, ¿verdad? Compañero Carlos Magarín, creo que me escuchó mal Carlos, o perdonen si yo me expresé mal. El artículo es 977, ¿sí? Artículo 977 del Código Civil. Ese es el artículo 997. Del Código Civil, el testamento, ¿verdad?, que no contenga todas las formalidades esenciales del instrumento y sus especiales,
Bien. Y continuamos entonces, compañeros. Ya les decía, lo del registro de la propiedad lo dejaré por un lado en este momento, ya lo voy a ver. Y luego viene el derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones también es grandísimo y hay mucho que hablar de él para que ustedes, digamos, piensen sobre el aspecto tan importante que es esa relación del derecho notarial. Vean ustedes por qué es tan importante para mí cuando yo les decía, tengo que dar por descontado que ustedes ya conocen el Código Civil, que ustedes ya conocen todos los libros del Código Civil, ¿verdad? El derecho civil. ¿Por qué razón? Porque esto es donde mayor participación va a tener el notario. Si se dan cuenta ustedes, ninguno de los libros del Código Civil se encuentra fuera de la relación con el derecho notarial. Todos los libros tienen relación con el derecho notarial. La importancia es que el notario va a tener acceso, va a tener, digámosle, si quiera llamar así, va a tener injerencia directa en cualquiera de los temas del derecho civil, porque es el notario el que va a documentar en cualquiera de los instrumentos públicos que ya les hice de su conocimiento a ustedes el día lunes cuando hablé del contenido. En cualquiera de los conocimientos que el notario vaya a realizar, el notario tiene que intervenir en el tema del derecho civil con el derecho notarial. Y la importancia, pues por supuesto, ¿verdad? Que el derecho notarial, el notario es el que va a conocer. Por eso les decía yo la vez pasada, la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado ¿a qué? A esa norma abstracta que se encuentra contenida en el Código Civil, pero que el notario la va ¿a qué? Le va a dar brillantez, ¿sí? Le va a dar legalidad, certeza, seguridad jurídica cuando la documente, cuando con su experiencia con respecto a la redacción del instrumento público va a crear el instrumento público lo más humanamente perfecto. El contrato con todas sus modalidades, ¿verdad? Con todas sus condiciones, con todas sus reservas, pero es el notario el que tiene que documentarlo. El notario es el que tiene que conocer cómo hacer el instrumento público. Y vaya, si no, la importancia de los requisitos esenciales en el instrumento público, ¿verdad? El nombre, sus apellidos, su edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión, oficio, comercio, su domicilio y la forma de identificar a las personas, el conocimiento que él tiene que tener para hacer cualquiera de los instrumentos públicos que el notario está facultado. Miren ustedes, y ahora creo que me va a ir dando la razón. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? La creación del instrumento público. Pero para crear ese instrumento público tiene que tener conocimiento del Código Civil, tener conocimiento básico, ¿sí? Y no llamémoslo elemental, tiene que vasto conocimiento con respecto a las instituciones que se reúnen en todo el articulado del Código Civil. Les decía entonces derecho de obligaciones. Les decía entonces el derecho de obligaciones. En el tema del derecho de obligaciones, compañeros, aquí tenemos también nosotros mucho que hacer, ¿verdad? En el tema del derecho de obligaciones, en principio quiero decirles 1251, que eso es básico, lo voy a estar repitiendo, al igual que el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo voy a repetir siempre. Se requiere para la validez del negocio jurídico, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros? La capacidad legal de las partes y que el objeto sea lícito y que el consentimiento no establezca de vicios. Y en sentido contrario, en el artículo 1301 del Código Civil se establece que hay nulidad del negocio jurídico cuando no se reúnen cualesquiera de esos tres requisitos. Es el principio del derecho de obligaciones para que el negocio jurídico sea válido. Y por supuesto, también viene un tema muy importante, que lo vamos a ver con el tema del derecho registral. Todos aquellos contratos que nosotros reconocemos o que la ley reconoce, que nosotros conocemos como contratos solemnes, significa que cualquier contrato determinado, conocido como solemne, debe de constar en escritura pública para su validez. El contrato de mandato, el contrato de sociedad civil, ¿sí? Esos son el de renta vitalicia, y aquellos contratos en que pues, lo determine y lo exija la ley, que como requisito tenga que conste en escritura pública, es un contrato solemne.
Los demás, pues por supuesto, pueden haber contratos de arrendamiento en documento privado con firmas o sin firmas legalizadas, pero cuando se requiere la validez del contrato para que conste en escritura pública, obligatoriamente vamos a decir nosotros que es un contrato solemne, la solemnidad que debe de constar en escritura pública. Tenemos entonces para el cumplimiento de las obligaciones el pago, ¿verdad? Forma de distinguir las obligaciones, quién va a hacer constar en una escritura pública un finiquito, una carta de pago, la adjudicación de bienes, ¿verdad? Como producto de una deuda, adjudicamos bienes, ya sea voluntaria o judicialmente, pero a quién le corresponderá fraccionar esos instrumentos públicos, será el notario y lo vamos a ver, ¿verdad? Y las obligaciones provenientes del contrato, pues yo les quiero decir, esto no lo voy a explicar ni lo voy a referir porque ustedes lo tendrán que saber. ¿Cuáles son los contratos típicos? ¿Cuáles son los contratos nominados? ¿Y cuáles son los contratos que ustedes encuentran en el Código Civil? En el Código Civil van a encontrar ustedes el mandato, la sociedad civil, van a encontrar ustedes el comodato, el mutuo, van a encontrar ustedes la compraventa con sus variaciones, ¿verdad? La compraventa con pacto de reserva de dominio, la compraventa con garantía hipotecaria, la compraventa con todos los derechos reales de garantía que se encuentran. Y esos, lógicamente, el notario debe cumplirlos. Esos son los contratos que están nominados, esos son los contratos que tienen su título, ¿verdad? Y que lo dice la ley, contratos civiles que deben de constar ahí. El arrendamiento, ¿verdad? Si hablamos del mandato, hablamos también del contrato de opción, que son preparatorios, el contrato de opción y el de promesa de compraventa. Dice la ley claramente, yo sé que muchas veces no lo hacemos así, muchos notarios no lo hacen, muchos clientes para no gastar dicen mejor hagámoslo en documento privado con firma legalizada, pero la ley lo dice claramente, ese es un contrato solemne, la promesa de compraventa, dice, para que tenga validez la promesa de compraventa, la misma debe de constar en escritura pública. Eso significa, compañeros, que si debe de constar en escritura pública es solemne. Debe inscribirse en el registro civil, la promesa, por supuesto, es una limitación de la propiedad que va a tener ese inmueble, que no puede venderse mientras no concluya el plazo, porque hay una promesa de venta. Todos esos conocimientos pues, van relacionados, interrelacionados con el tema de los contratos del derecho civil. Y también tenemos la donación pura, simple, el arrendamiento, el mutuo. Y muy importante cuando vamos a la relación profesional o la relación del notario, esa relación entre el notario y el cliente, vamos a ver el contrato de prestación de servicios profesionales, porque el notario también presta un servicio profesional, también debe de existir un contrato. Yo siempre he pensado, la misma ley lo dice, que el contrato puede ser verbal, que debe constar en escritura pública, que puede hacerse por el simple cruce de cartas, dice a veces lo establece un contrato, que puede ser por teléfono, que puede ser, bueno, por carta. Eso lo establece, lo determina la ley. Pero lo importante para nosotros como notarios es conocer que en un instrumento, en una escritura pública, conferimos certeza y seguridad jurídica, porque nosotros lo hacemos en la escritura pública, ¿sí? Bien, esto es lo que termino, y no digo brevemente, ¿verdad? Porque pues, no fue brevemente, pero termino con la relación. Las demás relaciones contra ramas es más sencillo, más fácil, porque es con el derecho, para mí, con el derecho civil, donde el mayor campo de acción tiene el notario. Luego tenemos el tema del contrato, de la relación con otras ramas del derecho, y yo creo que ya hablé ahorita del derecho civil, bueno, del derecho penal, ¿verdad? Con el derecho penal, su accionar es poco. Yo les quiero comentar en las disposiciones finales del Código Penal, dice que para los efectos de la aplicación de esta ley, dice, a los notarios se les reputará como funcionario público. Es el único tema que lógicamente para la sanción, ¿verdad? La sanción que se le va a imponer a un notario se le va pues prácticamente a homologar como un funcionario público. ¿Para qué? Para que la pena sea aumentada en 2/3 partes por el tema del, si ustedes quieren, pues el tema de ser un funcionario público
que en el ejercicio de su cargo puede aprovecharse precisamente de este tema, ¿verdad? Bien, con el derecho penal les decía entonces esa relación que tiene de ser un funcionario público para la aplicación de la ley. Y el otro tema también muy importante en este, se recordarán ustedes, lo puse de ejemplo en cómo se aplica el derecho objetivo, su aplicación a la ocurrencia de ciertos hechos, y puse de ejemplo precisamente el tema del derecho penal. Y dice la ley que podrá, en el tema penal y procesal penal, que podrá gozar de arresto domiciliario la persona que haya cometido el ilícito o el delito de lesiones culposas u homicidio culposo, siempre y cuando que reúna con los requisitos de auxilio a la víctima, que tenga su licencia vigente, que no conduzca bajo efectos de licor, ¿verdad? Y que no se haya dado la fuga. Con eso es suficiente para que él pueda gozar del arresto domiciliario que le corresponde ¿a quién? Al notario. Fraccionar el acta de arresto domiciliaria le corresponde a él. Ya es un acta que se las comento porque puede ser que algún día ustedes como notarios se les llame de madrugada y necesitan con un cliente que tuvo un accidente, un hecho de tránsito, y ustedes lo van a auxiliar. La mayoría de veces tengo entendido que ahora son los de la defensa pública penal los que, por tener la duplicidad de funciones, ¿verdad?, el ejercicio de sus funciones, son ellos los que muchas veces prestan el auxilio de la prestación del acta notarial, siempre y cuando estén en renglón 029, porque si no, pues lógicamente si están en renglón 011 ellos no tendrían facultades, ¿verdad? Y tendrían un impedimento para poder ejercer el notariado. Ahí estamos con este tema. Luego, compañeros, en las disposiciones finales del Código Penal van a encontrar este tema para Johanna que pregunta y para Gaby que nos hizo favor de contestar. En las disposiciones finales lo van a encontrar ustedes este tema de que el notario se le reputa como funcionario público, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la relación con el derecho mercantil. La relación con el derecho mercantil, el derecho notarial también es importante, ¿verdad, compañeros? Empezamos con el tema del derecho mercantil, con el conocimiento de las sociedades anónimas, ¿verdad? La sociedad anónima, y el artículo 16 nos refiere la sociedad anónima tal como la sociedad civil, la sociedad mercantil, o sea, la sociedad anónima, artículo 16 del Código de Comercio, dice que la misma debe de constar en escritura pública, es un contrato solemne. Al constar en escritura pública, y el artículo 17 seguido dice que el testimonio de la escritura, o sea, la escritura, debe de inscribirse en el registro mercantil dentro de los 30 días siguientes. Como debe inscribirse en el registro, obligatoriamente debe de constar en escritura pública. Luego también tenemos el tema con la relación en el tema del derecho mercantil. Hay un artículo muy importante, ahora pues ya ha sido modificado, pero les quiero comentar. Antes y actualmente sí, solo que hay un requisito más. Cuando un libro de asamblea de accionistas no aparece y se tiene que celebrar en la asamblea de accionistas, el artículo 147 del Código de Comercio establece que a falta del libro de la sociedad anónima, dice que un notario podrá fraccionar acta notarial haciendo constar la celebración de la asamblea, sea ordinaria, extraordinaria, totalitaria, de accionistas, el derecho. El cambio de ahora es que es obligación de la sociedad quedarse y adjuntar en el libro respectivo posteriormente, adjuntar el acta notarial que se fraccione, ¿verdad? Y también, compañeros, dice, el 156 es el anterior, y el 147 dice, secretario de las asambleas puede ser un notario. El artículo 147 dice que en las asambleas el secretario de la asamblea puede hacer las veces de secretario un notario, nos da participación notarial a nosotros los notarios. También el artículo 472, ¿verdad?, que se refiere al tema del protesto de un cheque, protesto de una letra de cambio, protesto ¿cómo
el pagaré, letra de cambio, cheque, eso tiene que constar en escritura pública y lo debe de guardar esto, del Código de Comercio dije 156, dije 147 del Código de Comercio, 16, 17, 156 y 147 del Código de Comercio. 472 también, 472 del Código de Comercio, dice que el protesto se practicará con intervención notarial. Y también dice la ley que el protesto deberá protocolizarse, también a través de un acta de protocolización, que es otro de los instrumentos públicos que el notario puede faccionar, lo va a hacer a través del faccionamiento de un acta de protocolización. Y luego nos vamos con la relación con el código, con el derecho procesal civil y mercantil. Aquí quiero que tomen nota ustedes del artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere a que nosotros los notarios, sí, a requerimiento de parte o a solicitud de parte, el juez nos puede nombrar a nosotros como notarios notificadores. Somos nosotros entonces los que vamos a faccionar las actas notariales en este caso, cuando vamos a faccionar el acta notarial de notificación, ¿sí? Nosotros hacemos las veces de notario, de notificador, somos notarios notificadores, nos permite involucrarnos dentro del proceso civil. El artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil también, por favor, ustedes lo pueden leer. Producto de un proceso de ejecución de una hipoteca, de ejecución en vía de apremio, dice la ley que terminado todo el proceso de ejecución en vía de apremio, dice, a costas del interesado y por designación de éste, se va a nombrar a un notario para que faccione la escritura traslativa de dominio como producto de una ejecución de una hipoteca, o sea, la ejecución en vía de apremio. El notario deberá hacer la escritura pública, artículo 324. Y en el tema del procesal civil y mercantil, solamente me resta ahora comentarles, compañeros, que también el notario, y lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, dice proceso sucesorio extrajudicial. Significa el extrajudicial que le corresponde a un notario, ¿sí? Llevar esa diligencia voluntaria del trámite de un proceso sucesorio intestado, o sea, testamentario, pero le corresponde al notario, le faculta también la ley para que él sea el que tramite, de acuerdo al procesal civil y mercantil, tramite ese tema. También le permite al notario que tramite el tema de la ausencia, que es un tema mixto, que tramite el cambio de nombre, la determinación de edad, el tema que les decía yo, la disposición para gravamen y disposición para el gravamen y enajenación de bienes de menores de edad, todo eso que está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y voy a hablar brevemente del derecho administrativo también. El derecho administrativo, compañeros, es importante. El artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla de todos los actos administrativos de la función pública, y aquí precisamente nosotros tenemos participación en el tema de la administración pública. Somos nosotros los notarios los obligados a darle aviso al Registro Nacional de las Personas de una identificación de persona, de un cambio de nombre, de un cambio o modificación del régimen económico del matrimonio, de una comunidad ganancial, lo vamos a convertir o lo vamos a sustituir en escritura pública por cambio de separación absoluta de bienes. Y todos esos temas que se relacionan con el derecho administrativo es la obligación del notario de cumplir con informar a la administración pública de todos los cambios que pueden sucederle o que pueden afectar a la administración pública. Entiéndase, matrícula fiscal, todos los bienes inmuebles tienen una matrícula fiscal para los efectos del pago del impuesto del impuesto del IUSI, impuesto único sobre inmuebles, y ese cambio de titularidad le corresponde dársela al notario para que
para que el anterior vendedor o el vendedor del anterior propietario, siendo el vendedor en un contrato de compraventa, el adquirente que va a ser el comprador sea el nuevo titular a quien le corresponde precisamente empezar a pagar los impuestos del impuesto único sobre inmueble. Esa es la obligación que va a tener el notario en el derecho administrativo. Y por qué no decirlo, dentro del derecho administrativo también vamos a figurar nosotros como recaudadores fiscales. Nosotros somos recaudadores para la función pública, para ese engranaje de la administración pública. Nosotros los notarios somos recaudadores fiscales. Nosotros recaudamos el impuesto del IVA, recaudamos el impuesto del timbre y papel sellado, recaudamos los impuestos que se denominan tasados. Nosotros sabemos qué o cómo vamos a pagar el impuesto en determinado contrato o acto de la escritura pública que corresponde. Entonces, nosotros somos recaudadores fiscales, ¿sí? Y por último, compañeros, el derecho registral, ya para terminar este tema, el derecho registral, ¿verdad? Con el derecho registral, compañeros, regreso al libro número 4 del Código Civil, que se refiere al registro de la propiedad. Son 4 artículos muy importantes que yo quiero mencionarles, y es el artículo 1129. 1129. Un artículo tan importante, ya ustedes el otro año van a ver lo que es el tema del derecho registral. En ese tema del derecho registral vamos a ver nosotros principios, donde ustedes tendrán que saber cuáles principios se relacionan con el derecho notarial, el principio de tracto sucesivo, el principio de primero en registro, primero en derecho, que también está consagrado en el artículo que ahorita les menciono, que es el artículo 1129, se refiere a lo siguiente. Dice, todos aquellos contratos solemnes, o cualquier otro contrato que no sea solemne, pero que debe de inscribirse en el registro de la propiedad, debe de constar en escritura pública. Dice la ley 1129 o 1129. En ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni documentos sujetos a inscripción que no estén razonados por el registro. Debe de haber inscripción registrada. Luego el artículo 1141, ese principio que yo les decía a ustedes, el principio de primero en registro, primero en derecho. Dice la ley que quien inscriba primero tiene su derecho. Y la ley lo dice muy claramente en el 1141 cuando refiere que si 2 instrumentos públicos ingresan el mismo día, por eso ustedes mirarán cuando ingresa un documento en el registro, hasta ponen minutos y segundos de su ingreso, porque quien haya ingresado de primero tiene derecho, el prevalente, ¿verdad? Lógicamente tiene el derecho de que se le inscriba primero a él, porque fue primero en registro, es primero en derecho. Ese es un principio del derecho registral. Y por último, y muy importante, ¿verdad, compañeros? Esto ustedes lo tienen que saber como notarios en el tema del derecho registral, pero lo tienen que saber como notarios. Dice el 1148, única y exclusivamente lo inscrito en los registros perjudica a terceros. Y como tercero se entiende a aquella persona que no haya estado dentro del contrato que puede perjudicar, ¿sí? Entiéndase, hoy hago yo una escritura de compraventa, reviso la finca, no tiene hipotecas, está libre de gravámenes, hago la compraventa, Carlos y Juan hacen su compraventa, yo la hago, la inscribo en el registro de la propiedad, y posteriormente viene alguien y dice que hace 2 meses él hipotecó la finca, esa finca estaba hipotecada, pero no estaba inscrita. El derecho preferente le corresponde ¿a quién? Al que hizo la compraventa. ¿Por qué? Porque el artículo 1148 dice, solo lo que se encuentre inscrito en el registro de la propiedad produce efectos ante terceros. Es que no lo logramos inscribir, sí. Usted vaya en su tema penal, usted busque un abogado, que lógicamente ahí se va a encuadrar el delito de estafa, caso especial de estafa, quien enajenare o gravare bienes muebles a sabiendas que ya no son de su propiedad o que tuvieran gravámenes o limitaciones, ¿sí? El derecho registral es muy importante, ese tema, ¿verdad? El artículo 30
que dice la ley, ¿verdad? En el tema del saneamiento, dice la ley que el notario hará constar en todo acto o contrato en que la persona se obligue que sobre los bienes objeto del contrato no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones, precisamente por este artículo 1148. Perjudica a terceros única y exclusivamente lo inscrito en el registro de la propiedad. Bien, compañeros, había pensado terminar unos 5 minutos antes para darles espacio a ustedes a que se puedan acomodar para su segunda clase y además pues para que yo pueda preparar la segunda clase, pero creo que estamos terminando perfectamente bien a las 7 de la noche, como lo he hecho en clase anterior y lo dije presencialmente ya con esta nuestra tercera clase. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco su participación y ante todo pues que ustedes estén presentes. Estoy cerrando con 163 alumnos virtuales, pero mi agradecimiento que estén aquí en la clase, compañeros. Muchísimas gracias, muy feliz noche. Primeramente Dios, estaré con ustedes el día lunes a la primera hora en el salón de clases, pues, para poderlos saludar a ustedes y continuar con este tema que ya copiaron ustedes sus principios del derecho notario. Muchísimas gracias, compañeros, son ustedes muy amables, muy atentos por estar conmigo en esta clase. Muchas gracias.